Una vez que nosotros tenemos las capas creadas, queremos aprender a realizar cambios a los contenidos de las capas o aprender a manipular las capas para que funcionen de acuerdo a los propósitos en base a los cuales los creamos. El primer propósito para el cual nosotros creamos las capas es filtrar la información, y es importante tomar en cuenta que aunque quizás los elementos dentro de mis capas o mi lista de capas tengan el mismo color, no significa necesariamente que la información está mezclada. En el caso de nosotros, en este ejemplo en particular, lo primero que vamos a aprender es aprender y apagar esas capas. Si yo quisiera apagar todas las líneas que forman parte de la capa o el layer plumilla.80, lo primero que debo hacer es asegurarme que no aparezca seleccionada o activa la capa plumilla.80. En este caso me aparece plumilla.30, pues funciona. Una vez que yo tengo otra capa seleccionada y yo quisiera apagar la capa plumilla.80, yo abro la lista de las capas y donde está el bombillito de plumilla.80 voy a seleccionarlo, apagando entonces los contenidos que forman parte de esa capa. De esa forma el contenido se mantiene, pero no lo veo en ese momento. Si yo quiero volver a mostrar los contenidos, basta con que yo me pare encima del bombillito nuevamente y se me muestren los contenidos. Lo próximo que vamos a aprender a hacer es a congelar una capa. Si yo quisiera congelar la capa 80, basta con que yo seleccione el botón Freeze, y al seleccionar el botón Freeze de la capa se van a dar cuenta que la misma se hace invisible y no me permite su modificación. Si yo quiero volver a descongelarla, le doy clic. La última opción que tengo es el bloqueo de una capa. Y el bloqueo de una capa es un poco peligroso porque no me deja manipular la capa posteriormente. Si yo bloqueo la capa, yo le doy un clic al candado y van a darse cuenta que los elementos que forman parte de la capa se van a ver un poco más opacos. Este nivel de opacidad permite que yo visualmente entienda que esos elementos se encuentran bloqueados. Y si me paro arriba con el cursor, voy a ver que se nos muestra un candado. Si quiero quitarle la opción de bloqueo, regreso a la lista y presiono el candado para liberar el bloqueo. Es importante estar pendientes en qué capa estamos trabajando a medida que vamos avanzando, porque puede pasar que estemos dibujando paredes, que nos hemos entretenido y que después comenzamos a dibujar en otra capa. También puede darse el caso que yo quiero que un objeto que forma parte de una capa tenga otras características. Por ejemplo, este objeto es de la capa .30, pero yo no quiero que se vea de color blanco. Yo puedo cambiar el color, yo puedo cambiar el espesor y yo puedo cambiar el tipo de línea sin que eso me afecte su asociación a la capa. Para cambiar el color, yo me vengo a las propiedades del objeto y selecciono donde dice Object Color. Si yo quisiera que estas líneas fueran rojas, selecciono el color. Aún si yo selecciono el objeto, todavía me dirá que él forma parte de la capa .30, pero su color cambia. Si yo quisiera cambiar el espesor de esas líneas, yo puedo irme a las propiedades de espesor del objeto y cambiar el espesor de la línea. Puedo cambiarlo a .60 y todavía, aunque yo seleccione la línea, seguirá siendo parte del layer plumilla.30. Lo mismo aplica para el tipo de línea.
si yo quiero que la línea cambie, si yo la selecciono, ella va a cambiar. Lo que sucede con las líneas o los tipos de línea es que aparte de que yo hago el cambio del tipo de línea, yo tengo entonces que ir a las propiedades de la línea y cambiarle la escala. En este caso voy a trabajar con punto 50 y voy a ver que entonces me cambia a mi línea segmentada. Pero aún así, cuando yo selecciono, sigue siendo parte del layer plumilla punto 30. Si yo quisiera apagar estos elementos, primero voy a cambiar a la capa 0 para asegurarme que la capa punto 30 no está activa y luego voy a buscar en la lista punto 30 y presiono el bombillo. De esa forma yo puedo desaparecer los elementos de esa capa. Y aunque tenga otras características, ella sigue siendo de la capa punto 30. De esa forma, entonces podemos realizar cambios en las capas, hacer visibles o invisibles los elementos o bloquearlos o desbloquearlos.